Buenos días, nuestro grupo está conformado por Mariana Cabrera, Yurani Castañeda y Valentina Orduña, quien les habla. Nosotras trataremos el tema problemáticas actuales de las comunidades indígenas en Colombia y nos centraremos en la investigación desarrollada, la cual nos generó diversas preguntas que se tratarán de dar respuesta a medida del desarrollo del trabajo. ¿Qué son minorías étnicas? Para empezar a responder a esta pregunta, primero debo explicar qué es un grupo étnico, ya que tenemos que tener en cuenta que aunque toda minoría étnica es un grupo étnico, no todo grupo étnico es una minoría étnica. Un grupo étnico son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que tienen un origen, una historia y unas características culturales propias, que podemos apreciar en sus costumbres y tradiciones. Frecuentemente, estas diferencias constituyen el motivo para que sean o se sientan discriminados por las mayorías. Y es aquí cuando un grupo étnico se vuelve minoría étnica, cuando empieza a sufrir discriminaciones y cuando se empieza a sentir alejado por las mayorías. Causas y consecuencias de las problemáticas de las comunidades indígenas en Colombia. La primera es la escasez de cuidados sanitarios, que trae como consecuencia que la mitad de su población muera por enfermedades respiratorias y contagiosas. La segunda es el conflicto armado, que trae como consecuencia miles de masacres, desplazamientos, homicidios, reclutamientos y muertes por minas antipersonas. La tercera son las industrias que ignoran los derechos de los pueblos e invaden y contaminan la naturaleza, que son tierras sagradas para saciar las necesidades de materias primas, que entre ellas está el petróleo, la minería, las empresas hidroeléctricas e hidrocarburos. La cuarta es el analfabetismo, que trae como consecuencia ignorancia, estafas, explotación y falta de oportunidades laborales. La quinta es el despojo de tierras en sectores como Santander, Antioquia y norte de Santander, principalmente por el conflicto armado. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas? En Colombia existen 87 pueblos y 710 resguardos indígenas según el DANE. Entre estas comunidades se encuentran los emberas, que son un pueblo amerindio que habita en algunas zonas de la región del Pacífico y zonas adyacentes de Colombia. Los tules, que se encuentran ubicados en Antioquia y en el Chocó. Los guaunanas, que se ubican en el Chocó. Los paeses, que habitan en el departamento del Cauca en la zona andina de Colombia. Los arhuacos, cancuamos y coguis habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta y los huivos habitan por la zona del departamento del Cesar al norte del municipio de Valledupar y la zona colindando del departamento de La Guajira. A pesar de que no se han creado muchos proyectos que apoyen a los grupos étnicos, hay unos pocos que se pueden destacar, como es el proyecto NASA. Fue creado hace 27 años en Toribío, Cauca. Este proyecto fue ganador del Premio Nacional de Paz en el año 2000 y se generó a partir de las problemáticas que sufren las comunidades indígenas, que entre estas están el analfabetismo, la falta de educación bilingüe, problemas de sanidad, problemas de tierra y problemas de militarización. Este proyecto promueve la iniciativa de finanzas rurales para la estructuración de una economía sostenible, respetando la cosmovisión, costumbres y ritos que hacen parte de cada una de las comunidades que hacen parte de este. Este proyecto está en busca de una calidad de vida para las 144 comunidades que pertenecen a este. ¿Qué soluciones se les dan a estas problemáticas que enfrentan? Las soluciones que se han desencadenado son pocas para todos los problemas que se enfrentan a diario estas minorías. Esto nos remonta a la lucha constante que han tenido estas minorías desde la Constitución de 1886, donde los pueblos indígenas y minorías étnicas de nuestro país no gozaban de los derechos fundamentales como el resto de la población. Sin embargo, esto cambió en la Constitución de 1991, cuando la Organización Internacional del Trabajo notó que muchos países no tomaban en cuenta la participación de estos grupos.
por lo que propusieron una revocación de las naciones, la cual trataba de quitar todo tipo de discriminación, ya fuera por color, raza, nacionalidad, y contara con el acceso de dominio de tierras, respeto a las características culturales, protección, salud y educación. Incumplimiento de los derechos humanos hacia los derechos indígenas. Los derechos humanos son derechos que posee cada una de las personas del mundo, pero estos tienen un problema frente a las minorías étnicas, ya que los derechos humanos fueron creados en la década de los 50 y esto estuvo sujeto a la mala recepción, debido a que en la época en la que se produjeron aún se sufría esclavitud en regiones como Asia, África y el Caribe. Al principio, los derechos humanos decían que el Estado no tenía que intervenir en este acuerdo, pero en la segunda generación se exigió una participación más activa del Estado. Pero los derechos humanos no respetan los ritos y la cultura que poseen los grupos étnicos, ya que es muy diferente un grupo colectivo a un individuo, igual que es muy diferente un grupo afrodescendiente a un grupo de rom gitanos. Esta puede ser la causa de que el Estado, por no quebrantar ninguna ley interna, no haga cumplir los derechos que poseen estos grupos, pero esta no puede ser la excusa de los gobiernos para no respetar los derechos que se merece cada uno de estos pueblos. La situación de las comunidades indígenas en tiempos de COVID-19. Como bien sabemos, el mundo entero entró en crisis en cuanto a los casos de contagio del COVID-19 empezaron a aumentar. Este pequeño e inofensivo virus, como lo veíamos meses atrás, ahora es la causa de crisis financieras, colapsos en las redes de salud e incertidumbre en todos los hogares alrededor del mundo. Ciertamente, ningún país estaba preparado para la situación que hoy enfrentamos. Si hablamos de nuestro país, Colombia, sabemos que no somos uno de los mejores países afrontando situaciones como estas, ya que existe una desigualdad muy notoria en la que una parte de la población es capaz de llevar el aislamiento obligatorio de una manera más digna, refiriéndonos principalmente a que tienen fácil acceso a los servicios de primera necesidad, y la otra parte no tiene manera de vivir este aislamiento obligatorio de un modo llevadero, ya que viven del día a día, no tienen acceso a servicios de primera necesidad o viven amenazados constantemente. Este último es el caso de las comunidades indígenas que se encuentran ubicadas alrededor de todo el territorio colombiano. Problemas previos que venían manejando las comunidades se han vuelto aún más grandes y preocupantes con la llegada de este virus. Problemas tales como la escasez de alimento, el agua potable, acceso limitado a centros de salud y medicamentos, pocas oportunidades de ingresos, violencia y desalojos forzados. Gracias a esto, podemos darnos cuenta que las condiciones de vida que les provee el gobierno a estas comunidades son muy pocas, por no decir nulas. Siendo estas comunidades los orígenes de nuestra cultura, deberían tener un lugar más importante y un mejor trato para preservar su existencia. Sin embargo, el gobierno sigue lavándose las manos y dejando en segundo lugar la protección de los indígenas, dejándolos indefensos en la cotidianidad, repercutiendo gravemente en su capacidad de sobrevivencia en situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo actualmente. Conclusiones y reflexiones. Se puede concluir que los grupos étnicos de Colombia se encuentran expuestos a diferentes problemáticas como lo es la falta de servicios básicos, la falta de educación, la falta de servicios sanitarios, desapariciones por el conflicto armado, cultivos ilegales y reclutamiento de menores. También se define como conclusión que se debe hacer un cambio, ya que las personas pertenecientes a los grupos étnicos no pueden seguir sufriendo el incumplimiento del Estado, y este no puede hacer ojos ciegos a lo que sucede con estas comunidades. Y como reflexión, sacamos que no se debe culpar solo al Estado, que todas las cosas que sufren estos grupos son debido a la falta de definición de leyes y normas entre Estado y comunidades que respeten tanto las normas del Estado como las cosmovisiones que tienen estos grupos. Por lo que debemos estar en busca de una clarificación de leyes, ya que hay leyes que no son válidas en sus territorios y que para nosotros pueden llegar a ser un delito. Muchísimas gracias por su atención.